Hay varios temas que tienen que ver con la economía, pero le decía hace un momento, hay algunos aspectos sociales que pues parece que no, a veces no lo analizamos de la manera tan detallada, pero la verdad es que también afecta la economía, en este caso de la Ciudad de México. Y vamos a platicar precisamente sobre esta nueva ley de publicidad exterior, estos anuncios espectaculares que ve usted en los edificios, que ve en las casas, y bueno, pues también lo que tiene que ver, porque vienen los procesos electorales, estamos inmersos en uno de ellos, y bueno, también a veces se genera esta basura electoral, como es denominada, precisamente a partir de los procesos. Y bueno, para platicar sobre este tema, qué mejor que con los expertos, por eso vamos a platicar en este momento con el maestro Jorge Carlos Negrete Vázquez. Él es el presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por tomar esta comunicación. Al contrario, muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Maestro, bueno, ¿cuál es el estatus? ¿Cómo estamos? Porque recuerdo que platicamos ya hace algunos meses sobre pues su postura sobre precisamente la ley de la publicidad exterior. ¿Qué hay de avances? ¿Cómo nos encontramos en este momento? Recientemente ustedes hicieron un análisis muy profundo de esta nueva ley. ¿Qué encontraron y cómo estamos en esta industria o en este sector de la economía, maestro? Lo que nosotros decíamos desde la publicación de la ley, que fue en junio del año pasado, es que estaban abriendo espacios a nuevos tipos de estructuras publicitarias, y lo que necesitábamos nosotros en la ciudad más que nada era el retiro de estas estructuras, que tuviéramos más espacios libres de publicidad. Es cierto que la ley de junio del año pasado exige el retiro total de los anuncios espectaculares que estén en las azoteas. Así está señalado, como estaba también señalado en la ley del 2010, y que dice, pero esta dice que si no retiras tus estructuras en las azoteas no te van a dar permisos para otros lugares. Sin embargo, lo que está pretendiendo la autoridad el día de hoy es que esos 1,200 o 1,300 espacios que había en las azoteas de la Ciudad de México, que se han estado retirando con un rezago brutal, apenas esta semana llevaban 690 de los 1,300, es decir, en 10 meses retiraron poquito más de la mitad y creen que van a retirar otra mitad en otros 2 meses. La verdad es que vemos muy difícil que eso vaya a suceder, pero lo que están pretendiendo el día de ahora es que en vez de quitar 1,200 espacios y sustituirlos por una cantidad menor, están viendo cómo dar otros 1,200 espacios a nivel de calle, ¿no? Es decir, a través de mobiliario urbano con publicidad integrada, a través de vallas, a través de muros. Es decir, en lugar de realizar una limpieza total, lo que estamos viendo por parte de la autoridad en esta aplicación extraña de la ley es tratar nada más de bajar toda esa cantidad de estructuras publicitarias y ponerlas abajo, y eso evidentemente estamos muy pendientes para que no suceda. Acaban de publicar el reglamento de la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, en el cual estamos también viendo una serie de problemas, porque nosotros hemos sido muy puntuales en señalar que la herramienta específica y necesaria para que la ley funcione es el reglamento, porque le da operatividad. Y este nuevo reglamento lo que hace es que genera una serie de confusiones, tenemos términos que son confusos, tenemos situaciones en las cuales un artículo regula un tipo específico de publicidad y luego otro lo está regulando de una manera diferente. Vemos espacios en los cuales se le da una gran cantidad de fuerza y de discrecionalidad a la autoridad. Es decir, no fue el mejor reglamento que se podía haber tenido, no es un reglamento que vaya a ser verdaderamente funcional, y sí estamos verdaderamente preocupados por cuál va a ser el resultado de este aparente reordenamiento, pero que parece que nada va a ser simplemente tratar en la medida de lo posible de tener a todos contentos, cuando esa no es la idea de la legislación. Claro. Ahora, ¿por qué puede funcionar esto o no funcionar, o por qué es deficiente la ley? ¿Burocracia, intereses económicos o básicamente no se quieren meter con problemas legales o problemas, no sé si en algún momento tengan que pagar indemnizaciones por bajar un anuncio antes de que se vence el plazo de que estuviera ahí? O sea, ¿qué es lo que en realidad hace que esta ley no sea óptima para todos los que vivimos aquí en la ciudad? Lo mismo que hizo que no funcionara la ley anterior, es decir, la ley del 2010, que estuvo vigente del 2010 hasta el 2022,
confiaba mucho en que los mismos empresarios estarían dispuestos al reordenamiento. La verdad es que no es así. Los empresarios no están dispuestos al reordenamiento, ven que o asumen que eso generará pérdidas millonarias para sus bolsillos, cuando eso no es necesariamente cierto. Y esta nueva ley está por el estilo, aunque cambia un poco el enfoque al decir que si no estás abajo, si no has quitado todas las estructuras, no te vamos a dar permisos. Pues también se da, ¿no? Se abre un poco la puerta al amiguismo, a la corrupción, con esta gran discrecionalidad que se le dio a la autoridad en el reglamento, y es una industria que vale 4.500, 5.000 millones de pesos al año en la Ciudad de México solamente. Entonces, eso sí implica, con esas cantidades de dinero, pues que haya posibilidades de actos de corrupción. Entonces, en la medida que no veamos una política pública muy clara por parte de la jefa de gobierno, que diga, sí, los vamos a quitar todos, pero no solamente los vamos a quitar, sino que los permisos que se vayan a dar van a ser mucho menores. Es decir, vas a tener que dar 5 años espectaculares para que te den un permiso, o me vas a tener que dar 10 años espectaculares para que te den un permiso. Mientras no veamos eso, vamos a seguir viendo un desorden en la Ciudad de México. Ahora, para efectos de paisaje urbano, como lo hemos mencionado, es decir, no basta, porque se podría pensar, bueno, pues bajen los espectaculares, estas estructuras metálicas que están arriba de los edificios, de las casas, bájenlas y ya con eso sería la solución. Ahora, lo que nos está diciendo, maestro, es que, bueno, se busca otros espacios que quizá a lo mejor puedan disminuir los riesgos de una caída, pero la afectación aquí sería para el paisaje urbano solamente, ¿o qué es lo que ustedes están detectando? La afectación al paisaje urbano es una afectación muy importante para todos los habitantes de la ciudad, que no nos demos cuenta, porque es el patrimonio intangible más importante que tiene cualquier ciudad. No va a ser suficiente quitar los zonas espectaculares de las azoteas. Se están quitando por una cuestión de protección civil. De hecho, hace 2 días se cayó un anuncio autosoportado, ni siquiera de azotea, en la delegación, si no mal recuerdo, Álvaro Obregón. Cayó sobre una casa, hubo daños, bloqueó el circuito interior, se tardaron 4 horas en quitarlo. O sea, no es una cuestión menor, y se cayó única y exclusivamente porque llovió. Entonces, y eso pasa en promedio 18 o 20 veces al año en la Ciudad de México. Entonces, esa problemática de protección civil es importantísima y hay que tomarla en cuenta. Sin embargo, cuando no es la única arista que encontramos en esto. La pérdida del espacio público del paisaje urbano proviene precisamente de esta gran cantidad y gran concentración desordenada de estructuras espectaculares, de estructuras publicitarias, porque no solamente son los espectaculares, sino encontramos también el mobiliario urbano con publicidad integrada, como son las casetas telefónicas, como son los parabuses, como son los puestos de revistas, de flores, de bicicletas, de los sitios de taxis. Encontramos también la publicidad en las estaciones del transporte público, en el metrobús, en los autobuses, están pintados por fuera, tienen publicidad, en el metro, en los andenes, en los vagones. O sea, tenemos una gran cantidad de espacios, hasta incluso en las mismas columnas del segundo piso de Periférico tenemos publicidad. Eso quiere decir que estamos sobresaturados de estas estructuras publicitarias, y que lo que necesitamos es menos espacios, no más espacios. Y la ley lo que generó y va a generar son nuevos espacios, porque abre formatos nuevos. Es decir, no estaba permitido la colocación de publicidad en los muros ciegos a nivel de calle, ahora lo están permitiendo. No estaba permitida la publicidad en la remodelación de las fachadas, ahora se está permitiendo. Todos estos espacios nuevos pues van a impactar de una u otra manera en el paisaje urbano. ¿Por qué? Pues porque no estaban contemplados, porque no se utilizaban, y porque van a generar muchos nuevos impactos que no teníamos en la ciudad. Ahora, maestro Jorge Carlos Negrete, estamos en un proceso electoral. En este momento pues es en 2 estados, Estado de México y Coahuila, pero el próximo año va a ser pues a nivel nacional, y la capital del país no va a ser la excepción. Muchas veces precisamente los políticos, los que buscan algún cargo público, es precisamente donde se anuncian en estos espectaculares. ¿Lo estarían considerando en todo caso también los políticos? Vamos previendo un poco que viene un proceso electoral muy, muy fuerte, muy aguerrido entre todos los actores. ¿Lo estarán considerando como para utilizar estos anuncios para partidistas en el marco del proceso electoral?
no solamente los anuncios espectaculares, van a utilizar toda la ciudad, como lo hemos visto en muchos procesos electorales. El anterior, el del 2021, fue un proceso muy particular en el sentido que estábamos inmersos en una pandemia y de hecho las primeras semanas del proceso del 2021 no vimos una gran cantidad de esta basura electoral o como propaganda electoral, como lo quieren llamar los políticos, y lo vimos únicamente en las últimas 2 o 3 semanas que de pronto pues, como que les quedó dinero y empezaron a imprimir y empezaron a utilizar el espacio público para ello a través de anuncios espectaculares, de vallas, de tapiales, de gallardetes, mantas, etcétera. Este proceso electoral se considera que va a ser un proceso muy ríspido, un proceso en el cual va a haber dos grupos muy confrontados, muy polarizados, y que van a tratar de utilizar hasta el último centímetro cuadrado de la ciudad para poner sus colores, más que para hacer propuestas electorales, para poner sus colores. De hecho, el día de hoy ya vemos en muchas de las bardas de la ciudad, sobre todo en bardas de panteones y de circuito interior, etcétera, que ya vemos propaganda electoral, ¿no? De pronto ves, dice, es Marcelo, es Adán, es Claudia, es fulanito, es Rubalcaba. O sea, ya empezamos a ver un poco de propaganda electoral cuando estamos todavía más de un año de que inicie esta contienda. Entonces lo que vamos a ver seguramente es que vamos a encontrarnos otra vez con las calles tapizadas de basura electoral, con anuncios espectaculares, con vallas, con tapiales, con muros, con absolutamente todos los espacios que puedan encontrar, los van a utilizar de una u otra manera y eso va a generar otra vez una gran cantidad de contaminación, tanto visual como física, porque al final del día estas decenas de miles de toneladas de productos que se van generando, pues terminan, a pesar de que la ley ordena que tienen que ser reciclables, pues terminan muchas veces en los rellenos sanitarios. Claro. Y entonces esto, además de violar la ley, más allá de la ley electoral, que sería otro tema, la ley de publicidad exterior también se estaría violando en este momento por esas pintas, por esos letreros. ¿Ya se está violando la ley, maestro? Lo que pasa es que la ley de publicidad exterior te demanda a la ley electoral para evitar conflictos y evitar algún tipo de problemática, te dice pues, lo que diga la ley electoral y se quita el problema. Entonces lo que está violando es la ley electoral básicamente. Ahora, como presidente de esta fundación, la fundación que encabeza maestro Jorge Carlos, ¿estarían pensando en algún amparo, estarían pensando en algún instrumento legal para volver a revisar esta ley, para hacerle las adecuaciones correspondientes? ¿Estarían planeando ustedes una estrategia en los próximos días a futuro para ello? Desgraciadamente, como una estrategia general nos es imposible porque la misma naturaleza del juicio de amparo implica que su sentencia es única y exclusivamente para aquel que pidió el amparo y no podríamos de esa manera modificar la ley o invalidarla en términos generales, que es lo que nos interesa en el sentido de que se tendría que hacer en beneficio de todos los habitantes de la ciudad. Lo que sí hacemos y continuaremos haciendo es caso por caso, es decir, revisaremos todas las licencias que se vayan emitiendo, estaremos encima de todos y cada uno de los anuncios tanto espectaculares como de vallas, de tapiales, etcétera, que ya tienen que empezar a estarse emitiendo porque ya se emitió el reglamento y ya no hay pretexto en el sentido de decir, bueno, pues no había un reglamento, no puedo solicitar la licencia, ya se pueden solicitar y de hecho el día de hoy todos los anuncios que no tienen licencia ya son ilegales, entonces vamos nosotros a estar uno por uno revisándolos, seremos muy puntuales, estaremos encima de la autoridad con estos recursos que tenemos, que son tanto la queja como el amparo, que incluso las denuncias penales en contra de aquellas personas que hayan colocado anuncios en inmuebles sin contar con la licencia y con la autorización, y ese es el camino que hemos hecho los últimos 10 años y que continuaremos haciéndolo para ir recuperando, aunque sea uno por uno, los espacios de nuestra ciudad. Claro, y ojalá que se dé esta estrategia. Por último, maestro Jorge Carlos, y aprovechando esta charla, ¿cómo nos encontramos en otros aspectos precisamente de la recuperación del paisaje urbano? ¿Cómo nos encontramos en la capital del país? ¿Qué otros problemas tenemos que puedan considerarse importantes, que la gente lo sepa y que lo vivimos todos los días y que precisamente fundaciones como la que usted encabeza pues están atentas a estos temas afectando el paisaje urbano de la capital del país? Mira, hay uno que es un tema recurrente en cuanto a las consultas que tenemos en la fundación y que sin embargo no ha hecho mucho eco ni en la agenda informativa ni en la agenda legislativa, que es estas grandes cantidades de cables que dejan colgados
las empresas sobre todo de internet. O sea, de pronto vas por la calle y ves rollos colgados de un poste, y luego a los 300 metros ves otra vez una enorme cantidad de rollos. Es decir, todos estos espacios en los cuales vamos perdiendo poco a poco ese paisaje, estos derivados, pues, de la enorme cantidad de cableado que encontramos por todos lados, son un problema que a muchos urbanistas ya los tiene muy preocupados, porque lo que llega a pasar a veces es que hay una empresa que vende estos productos de internet que quiebra y que deja todo el cableado y no lo vuelven a utilizar, y no hay quien lo retire, porque además pues tiene un costo muy importante el retiro y la reutilización y el manejo de estos residuos para el gobierno. Entonces el gobierno ni siquiera lo contempla, y es un punto que tendríamos que estar contemplando: qué vamos a hacer con todo este cableado, cómo se va a regular y de qué manera vamos a irlo quitando para recuperar nuestros espacios. Pues me parece muy importante que quizá, maestro, como lo menciona, no nos damos cuenta, pero vamos, lo vemos todos los días, casi en cada esquina están estos rollos de cable ahí en los postes, porque bueno, hay riesgo, además de la afectación al paisaje como tal, pues hay riesgo porque se le puede caer a una persona, porque puede generar pues un accidente, y son de estos aspectos que no tomamos en cuenta. Pero bueno, seguramente habrá el momento, maestro Jorge Carlos, para platicar exclusivamente sobre ello y ver también pues qué medidas se están tomando por parte de la autoridad para evitar los riesgos y para evitar las afectaciones al paisaje urbano, pero sin duda es un tema bien importante que podemos poner sobre la mesa. Gracias, maestro, por esta interesante charla, y estaremos en contacto más adelante. Que tenga muy buena tarde. Igualmente, buenas tardes, muchas gracias.